estudiar un solo versículo. O sea que nos vamos a ir rapidísimo. Un versículo nos lo aventamos rápido. Ya había muchos emocionados. Qué bueno para irme a ver el fútbol que juegan las Chivas con el América hoy. ¿Juegan hoy? No. Versículo 13. Vamos a darle lectura y después me ayuda a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pídale a Dios que hable hoy a su vida. Vamos a poner este tiempo en oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor, gracias Dios le damos por la oportunidad nuevamente de estar en esta casa de oración, porque usted ha prometido una bendición especial, Señor, en medio de la congregación, en medio de la alabanza de su pueblo, Señor. Usted bendice de una manera especial, así usted lo habla en su palabra. Gracias porque hoy nos ha bendecido. Dios, y ahora queremos estudiar, meditar en su palabra, pero reconocemos también, Señor, nuestras incapacidad, Señor, nuestro pecado, nuestra falta, Señor, para tratar algo que es santo, que es su palabra. Por eso, Dios, rogamos que usted tome el control en este tiempo, que ministre usted a su pueblo, que su Santo Espíritu hable, mi Dios, a donde el hombre no puede llegar, que es al corazón de la gente, Señor, de manera que pueda ser transformado y que podamos ser transformados a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, no permitas que salgamos con el mismo corazón con el que hemos llegado aquí, sino que podamos salir con el firme deseo de amarlo más, de adorarlo más, de conocerlo más. Hable Dios a nuestra vida y ruego Dios que quiera usted usar esta palabra para obrar en el corazón de aquel que no le conoce, de modo que pueda hoy conocerle. Aquel que está lejos de usted pueda reconciliarse con Dios, y aquel que está cerca, Señor, pueda crecer más y más en la adoración de su nombre. Sostenga a quien predica, Señor, bendiga a quien escucha. Lo ponemos en sus manos, Padre, y se lo rogamos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Como que siento que están dormidos cuando estamos orando y luego ya se despertaron. Bueno, este versículo, mis hermanos, el contexto de lo que hay alrededor de este verso, y para los que no han seguido la secuencia de esta carta, Pablo está hablando a la iglesia de Corintio acerca de que no se confíen. No se confíen ¿en qué? En las libertades que Dios les había dado como pueblo de Dios. Dios dio libertad a la iglesia, pero hay una exhortación a que no se confiaran y esa libertad los pudiera llevar a caer en pecado. Y les recuerda unos versos atrás lo que le había pasado al pueblo de Israel, al pueblo judío, que también es pueblo de Dios, igual que nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? Pablo les da el ejemplo. Acuérdense del pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Dios los libertó con poder, les dio su libertad. Dios los bendijo, les dio identidad, les dio protección, les dio cuidado. No les faltó el alimento, no les faltó el vestido, no les faltó el agua. Ellos eran muy bendecidos, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero el pueblo se confió tanto en esa libertad, en esa bendición, y tuvieron temas de pecado. Tuvieron temas de pecado, pecaron con inmoralidad sexual, pecaron en idolatría, pecaron tentando a Dios, pecaron en murmuración.
Empezaron a murmurar y eso también es pecado. Y la consecuencia de esto, mis hermanos, no fue poca. Dice la Biblia en Éxodo que murieron toda esa generación, excepto 2 personas, Josué y Caleb, que fueron los que lograron entrar a la tierra prometida, pero ya con una generación completamente diferente, porque la primera generación había perecido en el desierto precisamente por causa de estos pecados. Y entonces la exhortación de Pablo es, lo que él está diciendo aquí es, ustedes, iglesia, también somos pueblo de Dios, también Dios nos ha bendecido con protección, con cuidado, con identidad, como hijos. Tengan cuidado de no hacer como hizo el pueblo y no tener las consecuencias que el pueblo tuvo. No nos vaya a pasar igual como iglesia. A veces nos confiamos y pensamos que eso nada más le pasa al pueblo de Israel o le pasa a los otros, pero a mí nunca me va a pasar. Y Pablo termina esta enseñanza en el versículo 12 del capítulo 10 diciendo, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no pienses que a ti no te va a pasar. Examina tu vida y calíbrate lo que tengas que calibrar a la voluntad de Dios. Evalúate cómo estás delante de Dios, toma tus precauciones. No vaya a ser que nos pase igual que al pueblo de Israel. Ahora, eso es lo que habla atrás del versículo 13, lo que leímos ahorita. Y de paso lo que estudiamos hace 8 días. Ahora, seguramente cuando Pablo estaba enseñando esto que te acabo de recordar a la iglesia de Corintio, muchos de la iglesia se quedaron pensando como algunos de ustedes pudieron haber pensado hace 8 días. Bueno, sí, está bien, ya entendí la advertencia, ya entendí el mensaje, pero hay preguntas. Y quizá la iglesia se preguntó, quizá tú te preguntaste hace 8 días, después del mensaje que Dios nos da de cuidarnos, tomando como ejemplo al pueblo de Israel, y las preguntas pudieran ser bueno, sí, pero ¿cómo evito la idolatría en mi corazón? ¿O cómo evito la inmoralidad sexual? ¿O cómo evito caer en tentar a Dios? ¿O cómo evito la murmuración? ¿O cómo evito cualquier otro pecado? Quizá tú no batallas con alguno de esos pecados, pero quizá puedes estar batallando con otro pecado y dices, bueno, ¿y cómo hago con eso? ¿Cómo me guardo de desear cosas malas para no vivir como hizo Israel? Y eso quizás es lo que nos hemos preguntado, mis hermanos. Yo no sé si tú te lo has preguntado. En algún momento de tu vida donde estás luchando con el pecado y vienen mensajes como estos de advertencia donde Dios nos habla, o viene una situación donde Dios te habla y te dice, cambia tu vida, corrígela, estás mal delante de Dios, tienes que cambiar eso, y Dios redarguye tu corazón y dices, quiero cambiar, pero no he podido cambiar. De verdad quiero hacerlo, tengo la intención de hacerlo, oro para hacerlo, pero no puedo, lucho continuamente con eso. Y entonces preguntamos, o la pregunta sería, ¿cómo podemos vivir de una manera recta delante de Dios en un cuerpo que todavía ama pecar? Nosotros, mis hermanos, ya somos santos a los ojos de Dios, el que ha recibido a Cristo, pero estamos en un estuche, este puerquecito, algunos le dicen, ¿verdad? Que si usted lo pellizca, esa carnita se duele, pero esa carnita sigue teniendo deseo. ¿Deseo de qué? De pecar. Le gusta la carne, le gusta hacer lo malo. Y mientras estemos en esa carne, vamos a tener esa lucha. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, todo va a ser diferente porque Dios nos va a dar cuerpos diferentes que no amen el pecado y va a ser otra situación. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, tenemos ese cuerpo. Y la pregunta es, ¿y cómo hago si estoy en ese cuerpo? Y peor aún, ¿cómo hago para estar bien delante de Dios cuando vivimos en una sociedad donde se deleitan en hacer lo malo? Yo quiero hacerlo bueno, luego llego a la escuela y todos mis amigos se deleitan en hacer lo malo. Llego al trabajo y toda la gente que está ahí se deleita en lo malo. Llego a casa y como soy el único cristiano, todos se deleitan en hacer lo malo y se me ha vuelto imposible. Bueno, no es casualidad, mis hermanos, que inmediatamente después de que Pablo da esta exhortación acerca de la comparación de lo que le pasó al pueblo de Israel, habla acerca de la tentación.
da principios acerca de la tentación. Es como que Pablo nos dice, tienes que cambiar, y como que la iglesia dice, pero no puedo. Dice Pablo, te voy a enseñar acerca de la tentación. Y habla Pablo en este único versículo que vamos a ver hoy, principios acerca de la tentación, precisamente para que nos ayuden a saber contra qué luchamos y cómo podemos vencerlo. Ese es el propósito de este texto. Y Pablo menciona 3 principios sobre la tentación, y es el tema que quiero hablarte en esta mañana. Principios sobre la tentación. Y habla Pablo 3 cosas. La primera es que la tentación es humana. El segundo principio es que no somos tentados más allá de lo que podemos resistir. Y finalmente Pablo dice en este mismo versículo que Dios nos da el recurso para soportar la tentación. Es el bosquejo de lo que vamos a estudiar. Ahora, antes de llegar al primer punto, mi hermano, si vamos a hablar de la tentación, tenemos que entender qué es la tentación y cuál es su propósito. Esta palabra tentación que Pablo usa aquí es la palabra peirasmos y significa probar. Probar. ¿Qué significa? Probar. Es importante que recuerde esto. Ahora, a diferencia de lo que pudiéramos pensar o de lo que creemos acerca de la tentación no necesariamente tiene un sentido negativo. O sea, escuchamos tentación y decimos, la tentación es muy mala. Pero la palabra que da aquí no tiene un sentido de negación. Esta palabra tentación puede tener 2 resultados. Puede tener un resultado bueno o un resultado malo. Un resultado negativo o un resultado positivo. Positivo cuando la tentación se convierte en una prueba de rectitud. O sea, esa prueba está ahí y yo no caigo en tentación, entonces el lugar de tentación fue una prueba que glorificó a Dios. Pero de una manera negativa, cuando esa tentación me hizo caer en pecado, fue un estímulo para que yo hiciera el mal, y entonces ahí la tentación tiene una connotación negativa. ¿De qué depende si es bueno o positivo la tentación o es negativa la tentación? De cómo yo reacciono a esa tentación. Yo veo la prueba, yo veo la tentación, pero el cómo yo respondo a eso es si es negativo o es positivo. Si yo lo resisto, entonces muestra la fidelidad de Dios en mí y eso va a glorificar a Dios. Viene la tentación, yo la resisto, no caigo y hay victoria en eso. Dios es glorificado. Pero viene la tentación, yo no la resisto, peco, y entonces se convierte en una tentación que fue un estímulo para pecar. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Y es por eso que la Biblia usa esta palabra en los 2 sentidos. Puede ser positivo, puede ser negativo. Y déjame darte algunos ejemplos. En Mateo, capítulo 4, versículo 1, es la historia de cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cuántos recuerdan esta historia? El Señor Jesús es tentado, Él responde con la Escritura y libra la tentación. Pero llama la atención lo que dice el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu. ¿Cuál espíritu es ese? ¿Será un espíritu malo? Esa palabra habla de cerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? Para ser tentado por el diablo. Y es como que tú piensas, seguramente Mateo se equivocó, como que el Espíritu Santo lleva a Jesús con el propósito de ser tentado en el desierto. Algo está mal aquí, no cuadra que esté en el mismo enunciado el Espíritu Santo y el diablo. Mis hermanos, no hay equivocación aquí. Dios permitió, Dios llevó a Jesús, porque el Señor Jesús, por medio de esa tentación, iba a mostrar la justicia de Dios. Esa tentación Jesús la transformó, no en pecado, sino en ¿qué? En algo que iba a glorificar a Dios. Jesús estaba mostrando que se puede vencer el pecado, y entonces, al lugar de pecar, esto es una muestra de justicia.
de lo que puede pasar cuando no caemos en pecado. Entonces mira cómo Satanás lo puso para pecar y el Señor Jesús lo transformó en una prueba de justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a Job, otro ejemplo de esto, le pasó algo muy similar. Dice la Biblia, para los que no conocen la historia, que Dios estaba con los ángeles y llega Satanás y le pregunta a Dios, ¿qué haces? ¿Y de dónde vienes? Y Satanás dice, vengo de rodear la tierra. ¿Qué andaría haciendo Satanás rodeando la tierra, mis hermanos? Pues buscando matar, destruir. Y Dios es el que le dice, ¿no has mirado a mi siervo Job? Y otra vez es como que dices, ¿cómo Dios es el que le está diciendo que se fije en Job? Dice Dios, porque Job es recto, varón perfecto, aprobado, ama a Dios. Chécalo. Y es como que, pues adelante. Y dices, no, como que ahí está mal la historia. No puede ser que Dios esté permitiendo esto. Sin embargo, Dios permite. Satanás le dice, sí, pero solamente te ama por lo que tú le das. Quítaselo y verás cómo te blasfema. Va a maldecir tu nombre, es convenenciero, te ama por las bendiciones que te da. Y entonces Dios dice, bueno, adelante, quítaselo y verás que no es así. Entonces, Satanás va y quita todas las bendiciones que Dios le había dado. Pierde familia, pierde salud, pierde riquezas. Y dice la Biblia que en todo esto Job no pecó. Entonces, quiero que veas que ni Jesús ni Job pecaron, que fue una tentación, que Satanás lo que quería era demostrar que Job era infiel, que solamente por la prosperidad que le daba era que bendecía a Dios, pero cuando le fue quitado, Job se mantuvo aún firme sobre Dios. Entonces, ni Jesús ni Job pecan en estas situaciones de tentación. Y esta tentación, mi hermano, que pudo haber terminado en algo desastroso y la historia hubiera sido diferente, termina en una obra de justicia, en algo bueno que Dios permitió. Y entonces por eso entendemos que dice la Biblia que fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto y que Dios le dice a Satanás, pues adelante, solamente no toques su vida. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esto iba a ser una prueba para bendición de ellos. Además, a Job lo ayudó a acercarse a Dios. Pero luego está el lado negativo de la prueba. Tenemos, por ejemplo, el caso de David, el rey David. Dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, que David vio a una mujer hermosa, de hermoso parecer, llamada Betsabé. Y David la manda a llamar, empieza a preguntar quién es esta mujer. Le dicen sus siervos, le dicen, es la esposa de Urías, y Urías es un soldado fiel de tu ejército, te sirve a ti. Pero como que a David eso no le importó, y dice, tráiganla, la manda a llamar, y para no hacer tan larga la historia, él termina adulterando con esta mujer. Y hay consecuencias muy graves de este pecado. Muere el hijo de David. Una hija de David termina siendo violada por otro hijo de David, otro hijo asesinado. David al final de sus días termina solo. Las consecuencias del pecado fueron horrorosas, mis hermanos. Y nosotros podemos decir, ¿y qué le pasó a David? David se arrepintió. David fue salvo. Pero las consecuencias fueron terribles. De hecho, David se arrepiente al año de que peca. Dios lo encara, Dios redarguye su corazón, David se arrepiente, pero la consecuencia del pecado vino después aún. Entonces, quiero que veas cómo aunque pequemos, aunque nos arrepintamos cuando pecamos, si Dios te perdona, pero la consecuencia queda, iglesia. Que no se te haga tan fácil, que no se nos haga tan fácil el decir peco y luego me arrepiento, porque siempre el pecado deja consecuencias. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si David en ese momento que vio a aquella mujer hubiera hecho lo que hacen todos los varones del Shaddai cuando ven una mujer hermosa y empieza aquí a meterse ideas? ¿Qué hacen los varones del Shaddai?
reprenden al diablo. Corren a su cuarto a orar. ¿Sí o no, varones? Corren a la iglesia y se meten Señor, guarda mi corazón, que ni siquiera de pensamiento. Pero David no conocía a nadie del Shaddai para pedirle consejo. ¿Qué hubiera pasado si David, en vez de pecar, mi hermano, se hubiera ido a orar a su aposento y decir, Señor, quita este pensamiento, guarda mi corazón, que yo no caiga en pecado? O hubiera hecho el consejo bíblico que dice, huye de la fornicación, y David hubiera tomado a su ejército real y hubiera dicho, vámonos a la guerra, porque en ese momento el ejército de Israel estaba en guerra con los amonitas y David tenía que haber estado ahí. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera hecho lo que dice la palabra de Dios? No hubiera pecado. La historia se contaría diferente. Y David fue tentado. Quizá platicaríamos de él como lo hacemos de José. Y fue tentado y huyó. Tienes que ser como José. Así diríamos, tienes que ser como David. Ve y ora. Sin embargo, pobre David, ¿verdad? Lo usamos siempre para males ejemplos. Decimos, no seas como David, que pecó, que adulteró, que trató mal a sus hijos. Pobre David, fue un gran hombre, conforme al corazón de Dios, pero falló a Dios. Se alcanzó a arrepentir, ¿verdad? Pero aún así hubo consecuencia de su pecado. Dejó el pecado, pero su vida tuvo consecuencias. De manera, mi hermano, que entonces la tentación muestra lo que hay en nuestro corazón. La tentación muestra lo que hay en nuestro corazón. En el corazón de David había pecado, él quería pecar. En el corazón de Job, en el corazón de Jesús, había la tentación, pero también el deseo de agradar a Dios. Y entonces la tentación puede mostrar la fidelidad, si obedecemos, pero también puede mostrar la infidelidad cuando pecamos. Por eso es que nosotros vemos a Dios involucrado en las situaciones de la tentación. Con Job, con Jesús. Y Dios tiene el control aún de esas cosas, porque vemos que Satanás le pide permiso a Dios para tentar, aún para tentar a Job. Entonces vemos que Dios está involucrado. Pero tenemos que aclarar cuál es el papel de Dios en medio de las tentaciones. Porque quizá pueda haber personas que puedan ser tentadas a culpar a Dios cuando caen en pecado o cuando son tentadas. He escuchado personas que pecan y dicen, ¿por qué Dios permitió esto? O están siendo tentadas y dicen, ¿por qué Dios permite que sea tentado? ¿Por qué Dios me está tentando? ¿Por qué permitió que pecara? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no me detuvo? Y entonces somos tentados a culpar a Dios por nuestro pecado. Y mis hermanos, tenemos que aclarar eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque Santiago, la carta de Santiago es muy tajante en ese punto. Santiago dice, Dios no puede tentar ni ser tentado. Su naturaleza divina no permite que Él ponga en tentación a alguien. Y entonces, ¿cuál es el papel de Dios en medio de la tentación? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Pero lo que debemos de saber, mi hermano, es que Dios permite las tentaciones. ¿Para qué? Pues para que su pueblo salga victorioso, para enseñarnos algo, para moldearnos en algo. Incluso cuando caemos en pecado, para mostrarnos lo que había en nuestro corazón y cambiarlo. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios conoce tu corazón más de lo que tú conoces tu propio corazón. Pero la tentación a nosotros nos muestra que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos decir y adorar a Dios y decimos, Señor, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Yo hasta la muerte contigo, Señor. Sí, Pedro, mejor no digas nada, Pedro, porque cuando venga la tentación te vas a dar cuenta que no es así. Señor, así me fuera necesario morir contigo, yo muero. ¿Y qué le pasó a Pedro? Vino la tentación y Pedro se dio cuenta de lo que había en su corazón. ¿Y para qué es eso, mi hermano? Para que tú te arrepientas y para que tú crezcas y sepas cuál es tu área de debilidad y puedas estar bien con Dios. O sea, aún en eso Dios tiene el control. Pero vamos a aclarar esa parte. Dice Santiago 1:13,
Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tiene una naturaleza que no le permite hacer eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nota que dice el texto: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra atraído significa carnada. Da la metáfora como cuando un pez le ponen un ganchito y le ponen ahí la lombriz, que es la carnada. Y el pez la ve y corre a comer esa carnada. Mis hermanos, esa es la figura que está dando Dios aquí con este tema de Santiago. La carnada, ¿quién la pone? ¿Quién pone la carnada? Satanás. ¿Sí? Pero luego el pececito, con su propio deseo de hambre, esa es nuestra concupiscencia, un deseo ferviente de hacer lo malo, va hasta donde está la carnada y la come. ¿Qué Dios tuvo que ver con eso? Nada, fue el deseo, nuestra propia concupiscencia nos atrajo a la carnada que sí puso Satanás, y cuando estas dos cosas se juntan, se consuma el pecado. Entonces, mis hermanos, Dios jamás es responsable del pecado y de la condenación del hombre. Eso tiene que quedarnos claro. Él no va a poner mal en ti para que tú peques. Hay pasajes en la Biblia donde encontramos, por ejemplo, con Faraón, que dice en Éxodo 22 que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Lo has leído? Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel y venía la plaga y él como que quería, pero luego leemos el texto y dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Y decía, no los voy a dejar ir. Y nosotros como que pensamos en un faraón que era muy buena persona, un pan de Dios, muy buena gente. Y luego Dios de repente endurece su corazón y no deja ir al pueblo. No, mis hermanos, eso no es así, así no se relata la historia, eso no quiere decir. Cuando dice la Biblia que Dios endurece el corazón, lo que está diciendo en el contexto gramatical es Dios no intervinió para que su corazón cambiara. Su corazón ya era de continuo el mal. No era que Faraón era bueno y Dios lo hizo malo endureciendo su corazón. Faraón era malo. De hecho, Faraón fue el que empezó a ver al pueblo de Israel y dijo, vamos a tomarlos como esclavos, no vaya a ser que crezcan, se hagan más fuertes y cuando haya guerra nos ataquen. Entonces, no era que Faraón era la Madre Teresa de Calcuta y Dios dijo, voy a endurecer su corazón. No, él era malo. Y lo que nos dice ese texto nada más es, Dios no intervino para cambiar su corazón. Y la enseñanza es esta, iglesia, nuestro corazón es depravado y viciado a hacer lo malo, a menos que Dios intervenga en nosotros y nos cambie el corazón. La única manera que hubiera pasado es que Dios cambiara el corazón de Faraón y entonces Faraón cambiar su mente y dejar al pueblo libre. Dios no hizo eso. Y ahí es donde dice la Biblia, Dios endureció el corazón de Faraón. No, el corazón de Faraón era malo. Y ese es nuestro corazón, pero Dios ha intervenido en nosotros y ha cambiado nuestro corazón. Pero nuestro corazón debemos de entender que parten, mis hermanos, de ser malos. No es que somos buenos y venimos a Dios y ahora Dios pone cosas en nosotros para que pequemos. No, nuestro corazón es depravado, es incitado al mal. Y Dios lo que hace con aquellos que han creído es modificar ese corazón por un corazón de carne. Por eso si tu corazón aún no es de carne, sigue de piedra, dura como el de Faraón, tienes que orar a Dios y decirle, Señor, cambia mi corazón, ayúdame a cambiar mi vida. Alguien dijo lo siguiente, lo que brota de una concupiscencia corrupta es el pecado y lo que brota del pecado es la muerte. O sea, de nosotros lo único que puede salir es pecado. ¿Y el pecado a qué te va a llevar? A la muerte. ¿Y ese es el engaño de Satanás? Satanás no quiere que sepas eso. Es ahí donde la tentación cubre. Satanás no quiere que tu pecado, que tú te des cuenta que la concupiscencia te lleva a pecar y el pecado te lleva a la muerte. Cuando Satanás engaña a Adán y Eva en Génesis 3, ¿qué les dice?
con que Dios ha dicho que no comáis del fruto. Sí, es cierto, eso había dicho Dios. Pero luego les dice, pero Dios les mintió, Dios les dijo que iban a morir si comían del fruto. No es cierto, no moriréis, sino que seréis como Dios. Ese es el engaño universal. Satanás no quiere que sepas que vas a morir si sigues pecando, si no le entregas tu vida a Cristo, si Dios no cambia tu corazón. Ese es el punto, que Satanás quiere engañarte de que no vas a morir. Por eso nosotros tenemos que orar, hermano, cuando en la oración predilecta Jesús en Mateo 6:13, y es la oración que debemos de hacer diario, dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa también es la oración conocida como el Padre Nuestro. ¿Cuántos se lo saben? ¿Qué quiere decir esto? Y no nos metas en tentación. ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Cuántas veces hemos orado así, ni siquiera sabemos lo que estamos orando? Y no nos metas en tentación. Lo que está diciendo Jesús es, Señor, si fuese posible que yo no pase por prueba, pero como es necesario, porque dice Pedro que es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque es la manera en la que Dios nos habla y cambia nuestro corazón y nos moldea a Él. Si fuese posible que yo no pase, Señor, pero si fuera necesario, y lo es, Señor, que yo pase esa prueba en victoria. Cuando yo me enfrente a esa tentación, que no sea para pecar. O sea, la tentación va a venir. Esa oración da por sentado que la tentación va a venir a tu vida. Y lo que tú tienes que orar es, Señor, que esa tentación no me lleve a pecar, que esa prueba no me lleve a pecar, que esa prueba me lleve en tus manos, bajo tu poder, bajo tu guía, a vencer esa tentación y entonces poder glorificar tu nombre, poder haber terminado el día y decir, Señor, hoy fui tentado, pero no caí en pecado, y eso glorifica tu nombre, Señor. Es eso, es cambiar esa tentación por una obra de justicia. Y pensaba cuando escribía esto, mi hermano, ¿cuántas veces a nosotros se nos ha dado la oportunidad de glorificar a Dios por medio de una tentación? ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde está la tentación ahí? Y ahí es cuando tienes que pensar, esto es para glorificar a Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que glorifica a Dios? ¿O voy a pecar pisoteando el nombre de Dios? Ahí la tentación es tu oportunidad para glorificar a Dios. A veces pensamos que glorificar a Dios nada más es cantarle adoración en medio de la congregación. No, también lo glorificamos. Incluso dice la palabra de Dios, yo prefiero eso que los holocaustos y las ofrendas. Quiero un corazón de obediencia, eso me da más la gloria todavía. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos perdido esa oportunidad? Porque en medio de la prueba, en medio de la tentación, perdemos y esa tentación la convertimos en pecado, y lo que era una prueba que Dios nos estaba poniendo para mostrar su justicia, la convertimos en algo que Satanás se dio gusto. Entonces quiero que pienses en esa definición tan amplia que he dado acerca de la tentación y cuál es su propósito, para que la próxima vez que seas tentado tú pienses en esto es una prueba para glorificar el nombre de Cristo. Y Pablo, ahora sí, regresen al versículo 13, nos da 3 principios muy breves acerca de la tentación. Si nosotros queremos vencer la tentación, nosotros tenemos que conocer cómo se mueve la tentación, qué es la tentación, qué hay en nosotros para poder tener la victoria. Si ese es el propósito de glorificar a Dios. Y el primer principio que da en este texto es que la tentación es una experiencia humana. Nota lo que dice el texto, la primera parte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea. Y en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, no hay tentaciones sobrehumanas. Ay, hermano, qué listo que salió. Parece algo bien sencillo. Pues que es humana, pues sí, pero mis hermanos, pero es una de las cosas donde los cristianos a veces más se equivocan. A veces donde más tergiversamos la palabra o no la conocemos y nos vamos por otro lado y no enfrentamos la tentación como la Biblia manda que la enfrentamos. Déjame te doy algunos ejemplos.
Pudiera ser alguien, mi hermano, que pudiera estar batallando con un pecado de inmoralidad sexual siendo cristiano. Porque a veces pensamos que soy cristiano, yo ya no peco, soy santo, gloria a Dios. No es cierto, vas a luchar con el pecado como cualquier otra persona y aún más porque ahora eres cristiano. Un cristiano que esté luchando con inmoralidad sexual y por no conocer que las tentaciones son humanas, piensan de esta manera. Y alguien puede decir, lo que tú tienes es el espíritu de inmoralidad y por eso estás pecando. Y entonces vamos a juntarnos todos como iglesia y vamos a reprender al espíritu de inmoralidad y de sensualidad que tiene esa persona, y sal de ahí, espíritu malo, y Señor, reprende a ese espíritu. Pero eso no dice la Escritura. La Biblia dice que es un tema de un pecado humano. No es que Satanás pueda tomar el control de tu mente y de tu cuerpo y te lleve a pecar. Porque eso es lo que pensamos, eso es una tentación sobrehumana que no tiene que ver con lo humano. Como que Satanás te toma el control y te obliga a pecar, pero tú no querías. No, mi hermano, no puede ser ahí. Las tentaciones son humanas y ni siquiera son exclusivas de una persona. Si se tratara de un espíritu que toma, entonces no podríamos poner nuestras cargas los unos de los otros. No podríamos orar los unos por los otros por las tentaciones. Son humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos en el mismo barco. Que la misma tentación que te ocurre a ti, quizá con variantes, me ocurre a mí, le ocurre al hermano, le ocurre a todos. En diferentes formas, en diferentes grados, algunos unas, algunos otros, pero todos somos tentados de una manera humana. Por eso entendemos la tentación. Me gusta cuando un hermano me marca y me dice, hermano, ora por mí porque estoy en tentación. Y me gusta porque digo, está luchando, Dios lo está ayudando, vamos a orar. Porque el que va a pecar no te avisa. El que va a pecar dice, lo que menos quiere es que el pastor se entere que está en tentación. Pero el que está luchando te dice, tenme en oración, está orando por mí porque estoy siendo muy atacado, tengo muchas luchas de tentación. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tu hermana en Cristo, mujer. Hermana, con aquella que tengas confianza, tenme en oración porque esta semana ha sido de muchas luchas, muchas pruebas, necesito que ores por mí. Tenme en oración esta semana. Hay picos en tus días que vas a tener muchas luchas y hay otros que parece que no pasa nada, vas a estar tranquilo. Y ahí donde hay luchas es cuando tenemos que orar los unos por los otros. Y podemos orar los unos por los otros. Y varones también tienen que hacer lo mismo. Tienes que tener a alguien de tu confianza con quien tú puedas mandarle un mensaje en la noche, a la hora que sea, y decirle, ora por mí. Háblame de la palabra de Dios porque estoy luchando con la tentación. Y nos podemos entender porque, digo, yo he pasado por lo mismo. Yo también he sido tentado, yo entiendo lo que estás pasando. Y podemos entendernos porque son cosas humanas. Entonces, mi hermano, cuidado con estas líneas de espiritualidad, donde pensamos que es Satanás, no, es nuestro pecado. Y lo vamos a ver más a fondo en un momento. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos sobre la tentación? Dice el texto, y eso es nuestro segundo encabezado, que no somos tentados más de lo que podemos resistir. Versículo 13, segunda parte, lo voy a leer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es el primer punto. Punto 2, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quiero que veas lo que pone el apóstol Pablo aquí en juego, la fidelidad de Dios. Eso nunca va a cambiar, Dios nunca va a ser infiel. Entonces, mira la promesa de Dios. Por la fidelidad de Dios, tú nunca vas a ser más tentado de lo que puedas resistir. Y eso es importante saberlo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y salga la lista de pecados que hemos cometido desde este lado de la eternidad, nadie le va a poder decir al Señor, Señor, en verdad lo intenté, pero no pude dejar de pecar. Señor, de verdad es que yo le echaba muchas ganas, pero nunca, tú sabes que en verdad lo intenté, como que queremos convencer a Dios, ¿verdad?
Tú de verdad, tú sabes, Señor, como si el Señor no supiera, que de verdad yo lo intento, que de verdad me estoy esforzando, Señor, pero que no puedo. Eso es mentira, sí puedes. O seguramente hay quien le dice, Señor, yo quiero, pero el diablo, Señor, repréndelo porque es el que me obliga a pecar. Yo no quiero, pero me jala, Señor. No, mis hermanos, no le vamos a poder decir eso al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dice en Santiago que por su fidelidad nunca vamos a ser más tentados más allá de lo que podemos resistir. Escucha esta enseñanza. Y a lo mejor algunos dicen, ¿cómo? Sí, porque estamos muy acostumbrados a culpar al diablo. Nadie, ni siquiera Satanás, puede hacernos pecar. Lo voy a repetir. Nadie, ni siquiera Satanás, puede hacernos pecar. Ni siquiera puede hacer pecar a un incrédulo. Para que le dejes de echar la culpa a Satanás, mi hermano, por tu pecado, por mi pecado. Eso es un error, es un engaño. Cuando pecamos, los únicos culpables somos nosotros. Nadie te puede obligar a que peques. Deja de culpar a los demás por tu pecado. Es que yo peco porque, es que yo hago esto porque. No, nadie puede hacer que peques. Nadie puede obligarte a pecar. De hecho, hermano, el primer paso para entrar a la presencia de Dios, para recibir a Cristo como tu Señor, es precisamente eso, reconocer tu falta, reconocer tu pecado, reconocer que eres tú el culpable, que soy yo el culpable. Porque si yo no entiendo que soy yo, nunca voy a entender la gracia, nunca voy a entender el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque siempre le voy a echar la culpa a alguien más. O sea, sí peco, Señor, pero es por culpa de mi esposo, es por culpa de mis amigos que están en la escuela. Mamá, de verdad, yo no quería, pero tú sabes. Y las mamás ya bien creídas, sí, mi hijo es de esos 10, que todos son, mi hijo es el santo. Y todos los que están ahí alrededor lo hacen pecar. Y no saben que su hijo es el líder, ¿verdad? De los que andan ahí, él es el que hace pecar a los otros inconversotes. Yo no quería pecar, pero Señor, mis padres, tú sabes cómo, mis vecinos, Señor, yo de verdad no quería. Y el hermano de la iglesia, de verdad, yo por eso ya no quiero nada con la iglesia, porque voy y me hacen pecar. Yo no quiero, pero de verdad, o sea, es imposible con los hermanos, siempre me voy pecando de aquí. Y ya los más espirituales le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Todo el mundo está bien, pero el diablo es el que no me deja, el diablo es el que me lleva a pecar una y otra vez. No, mi hermano, nadie puede hacerte pecar. Somos nosotros que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia es nuestro deseo carnal de satisfacer ese pecado, eso es concupiscencia. Tu talón de Aquiles con lo que batallas, aquello que si te lo presentan no puedes decir que no. Esa es la concupiscencia. ¿Y por qué no podemos culpar a los demás por nuestro pecado? Es por este principio, porque ninguna tentación que venga a tu vida jamás va a ser más fuerte que los recursos espirituales que tú tienes para no pecar. Lo voy a repetir. Ninguna tentación que venga a tu vida jamás va a ser más fuerte que los recursos espirituales que tienes para no pecar. Las personas que pecan, pecamos por una voluntad propia. Incluso el inconverso peca por voluntad propia. No es Satanás el que... No, Satanás nada más pone el anzuelo. Ese es su trabajo y lo hace muy bien. Pero ni siquiera el inconverso Satanás lo lleva a pecar, porque de otra manera no habría personas pecadoras. El día que lleguen a la presencia de Dios, ellos van a decir, Señor, yo soy justo porque a mí me obligaron a pecar. Yo no quería, a mí me obligaron a caer en pecado. Entonces no es mi culpa. ¿Por qué me vas a condenar? ¿Por qué voy a ser condenado si no es mi culpa el pecado? Y lo mismo como cristianos, ¿verdad? Le podemos decir a Dios, Señor, no es nuestra culpa, es la gente que está a mi alrededor. Eso, mi hermano, es un engaño de Satanás. La filosofía y la psicología, en una de sus ramas, eso es lo que enseñan. Que los problemas que nosotros los conocemos como pecados o las maldades, estas corrientes dicen, es que tú fallas o tú te equivocas
porque hasta tienen que usar un lenguaje muy cordial para no ofenderte, es porque o de chico tú viviste una situación que vienes arrastrando hasta ahorita y por eso hoy fallas. ¿Pero qué le están diciendo? Pero no es tu culpa, fue culpa de lo que viviste. O bien son las personas que te rodean hoy en día, tu medio ambiente en el que estás es el que te hace pecar, como los amigos de los niños en la escuela, ellos no quieren pecar, pero los amigos los hacen pecar. O es las personas que hoy están a tu alrededor. ¿Y qué le están enseñando a la persona? Que al final del día no es tu culpa, que tú pecas por la culpa de todo lo que está a tu alrededor. Y entonces tienes que trabajar en eso, tienes que evitar, y la Biblia dice que no. La Biblia dice, no, es tu corazón pervertido que se orienta al mal el que te hace pecar. Y tienes que reconocerte. De ahí es la partida, mi hermano. Si no reconocemos eso, jamás va a haber gracia, jamás va a haber perdón, porque la culpa siempre lo va a tener alguien más. Entonces, el punto aquí es que lo que dice Dios es fiel y por su fidelidad jamás vas a ser tentado con algo mayor, algo que te sobrepase. Por eso es que yo no puedo culpar a nadie más. Porque cualquier cosa, cualquier medio ambiente, cualquier situación, claro, hay situaciones que nos pueden motivar pero no es justificación para pecar. Eso nunca va a justificar el pecado, la situación. Podemos tener al peor esposo, la peor esposa, el peor trabajo, los peores compañeros, la peor situación, pero eso no justifica el pecado. Yo no le voy a poder decir a Dios, Señor, pequé por esto, porque dice el texto que jamás te va a venir una situación que te pueda hacer caer, porque no va a ser mayor a lo que tú tienes. En Job capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios, en 6 tribulaciones te librará. O sea, Dios no va a permitir que lleguen eso, más de lo que tú puedas, y en la 7ª no te tocará el mal. O sea, cuando el mal quiera tocarte, dice Dios, no, yo te voy a librar de eso. ¿Hasta dónde te va a tocar? Hasta donde tú puedas, hasta donde las herramientas que te he dado te ayuden a salir de esa situación. Él no va a dejar que el mal te supere. Pero si aún así queremos pecar, mi hermano, esa ya es nuestra decisión. Y hay algo hermoso en esta enseñanza. Hay una historia en la Biblia cuando arrestan al Señor Jesús en Juan capítulo 18. Si me acompañas ahí. Y quiero que veas lo que está diciendo Pablo, la promesa acerca de la fidelidad de Dios, de que no vamos a ser tentados, lo podemos ver en esta historia, Juan 18. El contexto de este pasaje es que los soldados llegan al huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús. Y el Señor Jesús ya les había dicho en más de una ocasión, ¿a quién buscáis? Y ellos le habían dicho a Jesús Nazareno. Y ve lo que dice el versículo 7. Volvió pues a preguntar, Juan, estamos en Juan, ahí está, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. O sea, ya le habían preguntado una vez. Ya te dije que yo soy. Pero mira luego el mandamiento de Jesús. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos que estaban con él. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Aparte esto era una profecía. Aquí Jesús usó su autoridad para decirles, y cumpliendo la fidelidad de Dios, yo soy, conmigo es el asunto, a ellos no los tocas. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, por la fidelidad de Dios no serás tocado más allá de lo que tú puedes resistir. Jesús no dejó que tocaran a esas personas, a los discípulos. Ahora, nosotros, mi hermano, conocemos la historia. Los discípulos murieron martirizados. Muchos antes de ser martirizados fueron arrestados, fueron vituperados, fueron maldecidos, pasaron las peores tribulaciones. Todos murieron como mártires, con excepción de Judas, que traicionó, y con excepción de Juan, que murió confinado a una cárcel en una isla de Patmos, donde por cierto escribió Apocalipsis. Pero estaba en la cárcel, no era que estaba de día de campo. Y todos los demás murieron martirizados por amor al Evangelio. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó en ese lugar donde Jesús dijo no los toques? Y luego viene la prueba y todos huyen y dejan a Jesús. Pero luego algo pasa en medio, que cuando volvemos a ver a los discípulos,
Pedro predicando con una autoridad, los discípulos muriendo por el evangelio, y dices, ¿qué les pasó en medio? En medio vivieron un proceso donde vieron la muerte de Jesús, donde vieron su resurrección, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de ese proceso estaban listos para la prueba que les venía. Ellos estaban listos para la prueba que ahora les venía. Pero al principio no. Y Jesús no dejó que les viniera la prueba. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos. No hubiera sido glorificado Dios, hubieran caído en tentación. Al pobre de Pedro apenas le hicieron un poquito de tentación y cayó. Esa es la muestra de que no estaban listos. Pero después los vemos y todos muriendo por el evangelio, muriendo predicando a Jesús. Dice la historia que el mismo Pedro, que primero lo negó porque no estaba preparado, ahora que está preparado, dijo, si me van a crucificar, crucifíquenme de cabeza, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. ¿Qué les pasó en medio? Fueron probados, fueron fortalecidos. Mi hermano, entonces la enseñanza aquí es, cuando viene la prueba o la tentación a nuestra vida, es porque ya estás listo para vencer y enfrentar esa prueba y esa situación. Aunque tú la veas muy fuerte y muy alta, Dios ya te ha procesado lo suficiente para vencer esa prueba y esa tentación. Cuando ya la tentación está ahí, tú ya estás capacitado para vencerla. No puedes decir, Señor, no puedo. Claro, ya puedes. Ya te capacité, ya estás listo. Porque si no, no te vendría esa prueba. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, que no dejará que venga una prueba mayor de lo que puedas resistirla. ¿Amén? Pensé que iba a haber más amenes en ese. Finalmente, mi hermano, el último recurso, el último principio que Dios nos da, es que Dios no nos deja solo, mi hermano. Dios dice, la tentación es algo humano. Tú eres responsable porque Dios no te va a dejar una prueba más grande de lo que puedas resistir. Pero finalmente Dios no nos deja así, Dios nos da los recursos para soportar la tentación. Y ese es el último encabezado, versículo 13 nuevamente. Lo voy a leer ahora completo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Escucha esto, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sino que dará también juntamente con la tentación, o sea, Él permite la tentación, pero con la tentación te da la salida para que puedas soportar. Esta palabra salida es bien interesante porque en la gramática original, se traduce como la única salida. O sea, Dios te da la única salida para salir de la tentación. Ahora, iglesia, ¿cuál es la única salida para la tentación? ¿Cuál es la única salida para la tentación? Cristo. Cristo es la única salida para la tentación. Dios te da a Cristo para que por medio de Él puedas enfrentar la tentación. Ahora, a veces la tentación se enfrenta y se gana huyendo, como el caso de la fornicación, dice la Biblia, huid de la fornicación. Hay otros pecados que dice huye. Pero al final del día la tentación se gana pasando por ella. Cuando el Señor Jesús ora en el huerto de Getsemaní, dice, Señor, si es posible, pasa de mí, o sea, que yo no pase por la cruz, que yo no pase por esta situación. Yo no quiero alejarme de ti, Señor. Yo no quiero sentir lo que va a sentir una persona en el infierno lejos de la presencia de Dios. Pero no se haga como yo quiero, se haga tu voluntad. Ahora, Cristo venció esa tentación pasando por medio de ella. La tentación se vence, mi hermano, soportando la prueba. Soportando, tienes que pasar por ella. De eso se trata. Si tú dices, no, yo quiero orar para que no pase, va a pasar. En el mundo tendréis aflicciones, tribulaciones, confiaos, yo he vencido al mundo. Pero se pasa soportándola, pasando a través de la prueba. Y eso no quiere decir que te vas a hacer el fuerte y la vas a pasar. Hay tentaciones que se pasan, se atraviesan huyendo de ellas porque no puedes con ellas, eso también es parte. Pero entiende, lo que quiero decir es que tienes que vivirla. Porque ahí es donde vas a probar realmente lo que hay en tu corazón, donde Dios va a obrar en ti.
Y Dios no nos deja solo, mi hermano, nos da las herramientas. Y hay 3 herramientas, hay muchas más herramientas, pero quiero darte 3 para que te lleves hoy de cómo resistir esa tentación, de cómo pasar, soportar la tentación. Esa sería la palabra. ¿Cómo soporto la tentación? Resistid pues al diablo, someteos pues a Dios y el diablo oirá. ¿Cómo la soporto? 1, apúntalo en tu tabla de tu corazón, mi hermano. Ora a Cristo. Dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en la tentación. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu a lo mejor quiere, pero tu carne es débil, tu carne quiere pecar. ¿Qué necesitas hacer? Orar. Necesitas orar a Dios, necesitas pasar tiempo con Dios. Si tú no oras, amada iglesia, es muy seguro que cuando venga la tentación vas a caer en pecado. Tú necesitas estar orado todos los días. Orar y velar y orar. ¿Para qué, Señor? Para que no entréis en tentación. Y luego más adelante les dice, ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? ¿Cuántas horas oras tú al día, mi hermano? Para que no caigas en la tentación. O sea, no sé cómo le haces tú. ¿Cuántas horas haces al día en oración para no caer en tentación? Porque según lo que dice Cristo, dice, por lo menos aviéntate 1 para que no caigas en tentación. Y como aquí nadie cae en tentación, yo me imagino que aquí oramos 2, 3 horas, 1 en la mañana, 1 en la noche, en la madrugada otra, y por eso andamos bien contentos y bien campantes, porque no caemos en la tentación. ¿Amén? Dicen, pues no amén, hermano, pero necesitas orar, esa es la primera línea de defensa en una prueba, en una tentación, es la oración. Y como siempre te digo, cuando tentación más grande, más necesitas orar. Hay tentaciones pequeñas que con 15 minutos que oras te alcanza. Hay tentaciones grandes que necesitas meterle incluso ayuno. Horas de madrugada, en la mañana, levántate más temprano. No sé qué tengas que hacer, pero necesitas pasar tiempo con Dios en oración. Segunda herramienta, confiar en Cristo. Dice Marcos 4:39. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La historia detrás de este verso es que iban en la barca, vino una gran tempestad, el Señor Jesús venía con los 12 en esa barca, pero Él venía dormido, vino la tormenta y ellos se espantan, piensan que van a morir, van y despiertan a Jesús, les dice ayúdanos, y Él se levanta, reprende el mar, reprende los vientos y luego les dice esto. ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué se ponen así? ¿Que no tienen fe? Entonces el punto es, mi hermano, confiemos en Jesús. ¿En qué situación? Que cuando estemos en medio de la prueba, tú tienes que pensar, esto, aunque es una tentación, Dios tiene el control de esto. Esto, aunque es una prueba que quizá me supera, Dios tiene el control de esta situación. No es que a Dios se le salió de control, no es que Dios no sabía que iba a ser tentado, no es que Dios no sabía la enfermedad, no es que Dios no sabía que el viento y el mar iban a soplar muy fuertes. No, Dios tiene el control, confía en Dios, que Dios tiene un propósito bajo esa situación y bajo ese propósito tú tienes que actuar, porque cuando actuamos mal es cuando no confiamos en Jesús. Nos falta confiar, tener fe en Jesús para no pecar. Finalmente, enfoquémonos en Cristo. Ora a Cristo, confía en Cristo, sabiendo que en medio de la prueba Él tiene control, y enfócate en Cristo. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice el escritor de los Hebreos, piensa en que Jesús fue tentado en todo y padeció por todo y todas las pruebas Él las vivió. Y dice, ¿y nosotros todavía no? Él fue hasta la sangre su prueba, hasta la muerte. ¿Nosotros todavía no somos probados hasta la muerte? Cristo soportó mucho más de lo que nosotros jamás vayamos a soportar. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué tiene que ver con el enfoque a Cristo? Mi hermano, Él entiende nuestras pruebas. Él entiende lo que estamos viviendo. Quizá nadie más te entienda lo que estás viviendo. Cristo te entiende. Cristo pasó por lo que tú pasaste 1000 veces más fuerte. Y Él lo soportó, dice este texto. Considera aquel que sufrió toda contradicción de pecadores contra sí mismo
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces yo tengo que enfocarme en Jesús porque Él es el que pasó todas esas pruebas y las libró. Cuando yo me enfoco en Cristo, entonces yo puedo luchar contra la tentación. Y déjame darte una ilustración para aterrizar esta idea. La escuché el domingo pasado y me la voy a piratear, con otro significado. Un pastor le dijo a un joven: pon un vaso de agua en tu cabeza y da una vuelta por todo el templo, entre las sillas y entre los lugares externos, y cuida que el agua no se te vaya a caer. Entonces el joven empezó a dar vueltas por toda la iglesia, terminó y llega con el pastor, medio se le tiró el agua, pero llegó. Y entonces el pastor le pregunta: ¿te diste cuenta de la pared que estaba rota? ¿Del foco que no estaba fundido? ¿Del piso que estaba maltratado? ¿De la silla que no servía? ¿Te fijaste? Dice: no. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en que no se cayera el agua. Esta ilustración, mi hermano, tipifica que el agua es nuestra concentración en Cristo. Y todo lo que hay alrededor son las tentaciones que pueden estarnos amedrentando día con día. Cuando yo me enfoco en Cristo, en orar, en su palabra, en servirle, en adorarle, en agradarle, la tentación se te va a hacer bien leve. O sea, van a llegar tentaciones a tu vida y vas a decir: esto no es nada. Porque estás enfocado en Jesús, en agradar a Jesús. Cuando ando desenfocado de Jesús, cuando no me congrego, cuando no oro, cuando no leo la Biblia, cuando no adoro a Dios, entonces vas a estar enfocado en las tentaciones. ¿Y qué crees? Vas a pecar, vas a caer en eso. Enfócate en Jesús. Por eso es tan importante buscar a Jesús, estar en Jesús, enfocarnos en Jesús, en su obra, porque andamos concentrados en lo que es importante. De otra manera, vamos a andar buscando dónde ocupamos nuestro tiempo. Y a veces, iglesia, andamos muy desocupaditos y caemos en la tentación. Entonces, ora. Tienes que orar, no hay otra manera de probar, de pasar la prueba. Confía, Dios tiene el control y enfócate en las cosas del Señor. 3 enseñanzas que vimos. La tentación es humana y se manifiesta de 2 maneras, o tiene resultado de 2 maneras: prueba y tentación. Prueba cuando la pasamos, tentación cuando la reprobamos. Enseñanza 2, no somos tentados más allá de lo que podemos resistir. No hay tentación que no puedas vencer por la fidelidad de Cristo. Y grábalo en tu corazón, mi hermano. Yo he escuchado a personas que me dicen: es que no puedo con este pecado. Claro que puedes, porque la fidelidad de Dios está en juego en esto. Tú puedes vencer esa tentación. Dios te ha equipado de las herramientas para vencer esa tentación. Puedes hacerlo. Tú eres hijo de Dios, puedes hacerlo. No hay tentación que te va a hacer caer, que te pueda hacer caer, a menos de que tú cedas. Y finalmente Dios nos da el recurso para soportar esa tentación. No es en nuestras fuerzas. Jamás en nuestra fuerza lo vas a poder hacer. Tienes que orar, tienes que confiar y tienes que enfocarte en Cristo. Entonces, puedes ver las pruebas y las tentaciones de 2 maneras. Puedes enfrentarlas de 2 maneras: caer en pecado y fallarle a Dios, o puedes vencer la prueba obedeciendo a Dios y glorificando el nombre de Jesús, mostrando su justicia y agradándole con tu vida. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con las pruebas y las tentaciones? ¿Qué vas a hacer con la prueba y la tentación con la que hoy te estás enfrentando? Con lo que tú hoy estás luchando. Porque tienes 2: o pecamos o glorificamos el nombre de nuestro Dios. ¿Quiere glorificar el nombre de Dios conmigo? Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, por su palabra, por su enseñanza. Mi Dios, pasaremos por pruebas, Señor. Es necesario que así sea. Dios, guárdanos. Guárdanos de no caer en tentación, Señor. Que en esa tentación, esa prueba, no la convirtamos en pecado por nuestra propia naturaleza. Padre, que entendamos, Señor, que esté en nosotros, que nosotros fallamos, que tenemos un corazón malo, Señor, que se orienta a lo malo, Padre Santo, que lo podamos reconocer para correr a tu gracia, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, finalmente con esas herramientas que nos has dado y bajo esa promesa de que no recibiremos nada mayor a lo que no podamos vencer, que podamos estar llenos, Señor, de ti, orando, confiando en ti, Señor, preparándonos día a día, mi Dios, enfocándonos en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo.
Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Si hoy alguien ha venido, Señor, con desánimo, con tristeza, quizá con una lucha, Padre, te ruego que tu Santo Espíritu le fortalezca, le llene, le abrace, Señor, le anime, Dios, mostrándole, mi Dios, que no está solo en medio de esta situación. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia con tu presencia, Padre. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.